Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «Que la paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «Que la paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, que aquí están mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Es palabra del Señor. Bueno, aquí tenemos realmente planteados muchos temas. Uno es el de la confesión. Les dio potestad a los apóstoles. No me voy a detener en eso, pero observen ustedes que a estos hombres que en la pasión de Cristo es cuando más le fallaron, les dio la potestad más alta, las dos potestades más sublimes. En la última cena, la de consagrar, y ahora la de perdonar los pecados. ¡Qué sorpresa para estos hombres que se sentirían avergonzados por sus faltas de deslealtad, de flojera, de no valentía, de no haber sido incluso cumplido las promesas, como Pedro: «Aunque todos te abandonen, yo no». Y sin embargo Jesús les delega esas dos potestades tan grandes, la de la misa, la de consagrar y la de perdonar. Eso hace ver bien a las claras que esto no es una profesión como la de un médico, que si es buen médico cura más y mejor. Acá el sacerdote es un instrumento. Incluso quedó claro que eran malos instrumentos estos 12, después han mejorado obviamente, pero aún antes de Pentecostés, la gran transformación de los apóstoles, ya encontramos en ellos delegados esas potestades. Una sorpresa entonces que les da Jesús. La otra es el gran tema de la fe. Felices los que crean sin haber visto. Pero bueno, es un tema que habría que explicarlo un poquito más, pero está planteado de una manera muy clara acá. Y el otro tema es el de las apariciones, dice, primer día de la semana, dice 8 días después. 8 días después, o sea, Cristo, después de resucitado, solo se aparecía, por los datos que tenemos, el domingo. De ahí nace el domingo. Y las apariciones de Cristo, que después que sube al cielo no se van a dar más, es sustituido por la misa. De manera que los apóstoles y la iglesia de los primeros tiempos, que se acostumbró y esperaba esa aparición de Jesús dominical, después, en sustituto, le quedó el sacrificio de la misa.
Y así debemos verlo nosotros. La misa es el encuentro de Cristo resucitado. Y así como los apóstoles esperaban tanto los domingos, encontrarse con Jesús, así también nosotros debemos tener esa expectativa para la misa dominical, porque es, de nuevo, la aparición de Cristo glorificado, resucitado, aunque ahora encubierto por los signos, pero está ahí presente. Bueno, ¿por qué es importante la resurrección de Jesús? San Pablo dice una frase muy clara, dice, si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe. O sea, todo lo demás vale poco. ¿Por qué? Hay como muchas razones. Podemos decir que Cristo resucitado es como el fundamento de la vida cristiana, no solamente la vida cristiana, sino del cristianismo. Primera razón, fíjense, la resurrección de Cristo es una prueba, la prueba, podemos decir, más fuerte que dio Jesús, que él la llama el signo de Jonás. Porque la autorresurrección de Cristo es un milagro. Es un milagro. Y este milagro es un signo de la divinidad. Cristo hizo muchos milagros, sí, hizo muchos milagros. Pero este milagro es muy especial porque es el primero que hace, se puede decir, en su propio cuerpo de una manera tan total. Es una resurrección. Se autorresucitó. Y además es un milagro profetizado. La profecía es la otra prueba de que algo viene de Dios. Dios ve el futuro. Y aquí confluyen milagro y profecía. En la historia han habido muchos milagros en torno a la vida de los santos, los santuarios marianos, etc. Pero pocas veces ha sido profetizado un milagro. Fátima es una de esas excepciones, ¿no? Pero la resurrección de Cristo es esa doble prueba, la más fuerte, la más intensa, la más obvia, la más visible, se puede decir, y que se da en su propia persona, ¿no? Bueno, en segundo lugar, fíjense que dice el primer día de la semana, Cristo resucita el primer día de la semana, el lenguaje de los judíos. Cualquier judío sabía, cuando hablaba el primer día de la semana, segundo, tercero, que había una referencia a la creación. Fíjense, Dios va creando y dice, concluyó su obra del primer día, segundo día, tercer día. ¿Por qué dice el primer día de la semana? Es como si la resurrección de Cristo es como una especie de restauración del mundo, una especie de regeneración del mundo. Esa palabra la va a usar San Pedro para hablar de la restauración final con la segunda venida de Cristo. Regeneración. O sea, volver a nacer, volver a hacerse. O sea, en la humanidad de Cristo, algo del cosmos, porque el cuerpo de Cristo era de las sustancias nuestras, ¿no? Algo del cosmos ha sido restaurado, glorificado. Algo análogo, algo parecido, va a pasar cuando venga Jesús, resucite los muertos y sea restaurado el mundo. No va a ser aniquilado. Porque es importante también. Tercero, porque es la culminación de la redención. La palabra redención viene del latín redemo, volver a comprar. Es un lenguaje, yo diría, bélico, guerrero, porque hace referencia a que después de una guerra entre dos países, los prisioneros se vendían, tenían precio. Con eso subsidiaban el ejército. Entonces, la pasión de Cristo fue una verdadera batalla contra el malo, no contra el mal en abstracto, sino contra el malo. Y esa batalla que gana Cristo nos recupera a nosotros, se puede decir, nos salva de nuestro cautiverio. En otras palabras, por el pecado de Adán y Eva, movido por los ángeles caídos, toda la humanidad, todos nosotros hemos quedado cautivos. Por eso San Pablo dirá que hemos sido liberados del poder de las tinieblas. Y San Pedro dice en su carta, dice una frase muy clara. Dice, no hemos sido rescatados, redimidos.
con oro o plata, sino con la preciosa sangre del Cordero. O sea, por nosotros, por nuestro rescate, no se pagó oro o plata, sino la sangre del Cordero, un precio infinitamente valioso. Así que Cristo nos ha rescatado. Qué drama para el mundo de hoy que ha eliminado a Cristo que de la sociedad, de la familia, del individuo, de la cultura, de todos los ámbitos, es volver al cautiverio. O sea, somos cautivos mientras no nos unimos a Cristo, que es el que venció al malo. Y el único que podía vencer al malo. Nosotros no podíamos vencerlo. Demonios más fuertes que nosotros. Así que qué terrible drama para la humanidad en el que se está sumergiendo de separarnos, eliminar al único que puede vencer al demonio y rescatarnos de nuestro cautiverio. Entonces, ¿qué es la resurrección? Es como ya el final de la ofrenda de Dios y la respuesta de la ofrenda del hombre Dios de Cristo y la respuesta divina. La resurrección es como decir, de parte de Dios Padre, de parte de la Trinidad, decirle, ya está pagada la deuda, ya está arreglada las cuentas, volvemos a ser amigos. Vuelve a quedar reconciliado el hombre con Dios, la humanidad con Dios y Dios con la humanidad, pero de aquellos que quieran unirse a Cristo, que es el vencedor. Aquel que quiera vivir o quiera rechazar y separarse de Cristo, automáticamente cae en ese cautiverio. Y hay otra razón más de la importancia de la resurrección, entre otras, ¿no? Y es que Cristo se mostró resucitado. Si ustedes observan un poquito, el cuerpo glorificado, resucitado de Cristo no era el de antes. Ya no puede sufrir ni morir. Es el mismo cuerpo, sí, muestra la llaga, soy yo mismo. No es un fantasma, es la misma humanidad de Cristo glorificada, con cualidades nuevas. ¿Por qué se mostró Cristo? Para mostrarnos que la resurrección futura nuestra es una realidad presente en Él, una muestra. Hubieron testigos, muchísimos testigos, ¿no? San Pablo habla hasta de 500 testigos de una de las apariciones de Cristo. Pero bueno, no hace falta que se nos aparezca a nosotros. Para eso están los testigos, nos transmiten su testimonio. De manera que lo que ocurrió en Cristo es como lo que se dice en teología, la incoación, la semilla, un modelo de lo que va a pasar después. Falta un poco de tiempo en su cuerpo. De manera que ese es el triunfo, ya se hizo visible para los apóstoles, para la iglesia, en la humanidad de Cristo. Es un triunfo sobre el mal y sobre el malo. Sobre el mal y sobre el malo. El mal no es una abstracción, es una persona. Es verdad que podemos hablar del mal y hacer una definición y esbozar toda una teoría, una filosofía al mal, pero acá se trata de vencer al malo. Bueno, el día de hoy es un día también muy especial, segundo domingo de Pascua, porque está muy vinculado, y la fiesta la ha puesto la Iglesia, de la Divina Misericordia. Creo que todos conocemos un poquito, pero vamos a, por el que no conozca, o vamos a repasar un poquito algunas cosas importantes, ¿no? Bueno, no fue casualidad que el conocido San Juan Pablo II, en la diócesis de Cracovia, tuviese el caso que se había trabado de Santa Fautina Kowalska, una mujer realmente santa, una religiosa, a quien se le había manifestado Jesús de una manera extraordinaria. Y bueno, sus escritos en polaco habían despertado sospechas en Roma, habían cosas no claras. Bueno, el Papa polaco, siendo obispo de Cracovia, ya destrabó todas estas objeciones que habían en Roma y después fue Papa, así que rápidamente procedió a beatificar y canonizar a la vidente Santa Fautina Kowalska. Y la primera encíclica del Papa, después de aquella programática que fue Redentor Hominis, fue Dive sin Misericordia, rico en misericordia, una encíclica sobre la misericordia de Dios, inspirada en las revelaciones hechas de Jesús a Santa Fautina Kowalska. O sea, vemos cómo pasó rápidamente
de una revelación privada a ser asumida por el Papa, por la Iglesia oficialmente. El Papa mismo hace una referencia, fíjense, de los momentos en que fueron las revelaciones a Fautina. Y podemos agregar esto, y es que las revelaciones más grandes del siglo XX, para mí que son las de Fátima y las de Faustina Kowalska, están muy relacionadas entre sí, pero están relacionadas a la historia de Europa. Fátima ocurre entre el año 1916 y 1929. Es el final de la Primera Guerra Mundial, la atroz guerra que desgarró Europa, y las revelaciones de Faustina Kowalska son entre el año 34 y 38. El del 38, como ustedes sabrán, en septiembre del año 39, comenzó la Segunda Guerra Mundial. O sea, el 38 ya está todo preparado, se puede decir, el clima estaba para una guerra. 34 y el 38. O sea, ambas apariciones que guardan una relación muy grande entre sí, algún texto voy a leer, son una especie de llamado entre las dos guerras. Entonces, dos terribles paréntesis atroces de guerras mundiales, un llamado, casi yo diría urgente, angustioso del cielo a la humanidad. Bueno, voy a citar algunas palabras de Faustina, porque es un sacudón, a través de Faustina vienen de Jesús, no son palabras mías, entre tantas, para que nos demos cuenta un poquito del mensaje de Jesús de la Divina Misericordia. Dice textualmente: doy a la humanidad la última tabla de salvación, es decir, el refugio en mi misericordia. Y en otro lado: oh almas humanas, ¿dónde encontraréis refugio el día que se cumpla la ira de Dios? Refugiaos ahora en la fuente de la misericordia de Dios. Oh almas humanas, ¿dónde encontraréis refugio cuando se desate la ira de Dios? Bueno, no me detengo en las similitudes que hay entre Fátima, las oraciones, por ejemplo, entre Fátima y la Divina Misericordia. Pero fíjense esta visión que tiene Faustina, que es casi igual a la que tiene Lucía y reveló en la tercera parte del secreto. Textualmente, dice: vi un ángel que era el ejecutor de la cólera de Dios. Los ángeles son ministros de Dios, ¿no? Tenía una túnica clara y el rostro resplandeciente, una nube bajo sus pies, y de la nube salían rayos y relámpagos que iban a sus manos, y de sus manos salían y alcanzaban la tierra. Este ejecutor, el ángel de la justicia divina, de la ira de Dios, de la cólera de Dios, es frenado por las oraciones tanto de la Santa como por la Santísima Virgen. Textualmente, dice: he visto al Señor Jesús como Rey en gran majestad, quien miraba hacia nuestra tierra con la mirada severa, pero por la súplica de su madre ha prolongado el tiempo de la misericordia. Y en otro lado: por la noche vi a la Santísima Virgen con el pecho descubierto, traspasado por una espada. Lloraba lágrimas ardientes y nos protegía de un tremendo castigo de Dios. Dios quiere infligirnos un terrible castigo, pero no puede, porque la Santísima Virgen nos protege. Esto es textualmente, con otras palabras, ese cuadro que nos relató Lucía en la tercera parte del mensaje de Fátima. Bueno, ¿cómo se ha perdido la devoción a la misericordia divina a través de estas propuestas que hace Faustina Escobar, que al rezar Rosario de la Misericordia a las 3 de la tarde, la devoción alcanzó un cierto esplendor en la época de Juan Pablo II, cuando se destrabó todo y se hizo público, se puso la fiesta el segundo domingo de Pascua, pero como se ha ido apagando de a poquito, o sea, nos hemos adormecido. Si uno lee bien Fátima y uno lee bien todo lo de la Divina Misericordia, realmente es el Evangelio. Pero es el Evangelio, no sé si decir crudo,
que contrasta tanto, que es un reproche tan claro, tan duro a lo que está viviendo el mundo hoy, cómo se ha apagado la fe. Fíjense estas palabras entonces del pontífice Juan Pablo II, San Juan Pablo. Es como si Cristo hubiera querido revelar que el límite impuesto al mal, cuyo causante y víctima resulta ser el hombre, es en definitiva la divina misericordia. Las revelaciones de Sor Faustina, centradas en el misterio de la divina misericordia, se refieren al período precedente a la Segunda Guerra Mundial, precisamente el tiempo en que surgieron y se desarrollaron esas ideologías del mal como el nazismo y el comunismo. Sor Faustina se convierte en pregonera del mensaje según el cual la única verdad capaz de contrarrestar el mal de estas ideologías es que Dios es misericordia, la verdad del Cristo misericordioso. Palabras de San Juan Pablo II. Y Dios le hizo un regalo. Jesús le hizo un regalo especial a Juan Pablo, como sabemos, murió el día de la divina misericordia. Bueno, que este domingo tan especial de alegría, de gozo, de confianza para la Iglesia, por todo lo que rodea estas apariciones de Cristo, y esta fiesta de la misericordia divina, ¿qué sería de nosotros, pensemos, sin la misericordia de Dios, si no existiera más que la justicia, lo que tanto nos hacemos, tanto exigimos a veces, ¿no? Dios es injusto por esto y aquello, tanto pedimos justicia. ¿Qué sería de nosotros si no existiera la misericordia, si solo existiera la justicia divina? Bueno, día para agradecer y día para refrescar y pensar en el Evangelio tan olvidado.